Cuando se plantea la pregunta, ¿por qué las cosas sucedieron de una manera determinada y no de otra? Se busca una respuesta que le dé sentido y propósito a todas las consecuencias. Es decir, como humanos sentimos la necesidad de tener una respuesta al estímulo de nuestro entorno. Y necesitamos, encontrarle el porqué a nuestro amor, o al dolor, o la pasión, o el sufrimiento, que aparentemente no tiene ningún sentido. Nos ha traído tormento desde hace siglos y nos ha llevado a crear explicaciones que carecen de lógica. Pero no es una condición meramente humana el hecho de que el entorno influya en la individualidad. Hasta en la temperatura de los materiales vemos cómo algo se puede estresar o tranquilizar a través de una reacción. Si pones un pedazo de metal caliente sobre otro con menor temperatura, ¿el trozo frío se calienta o el caliente se enfría? Pues en realidad se equilibran, encuentran su armonía. Es así como funciona el caos que nos rodea, en armonía. ¿Suena descabellado? Pues no realmente. La entropía, que es la manera en la que comprendemos la distribución aleatoria de todos los sistemas, nos ayuda a entender que cualquier cosa que sucede de una manera determinada y no de otra, simplemente porque el caos encuentra un máximo punto de aleatoriedad y luego cobra sentido. Nada y todo es tan espontáneo como parece. Podemos medirlo y por lo tanto podemos mejorarlo. Así que llevemos todas estas ideas, todos estos conceptos que parecen muy descabellados a tus finanzas personales. Pero antes de continuar, quiero darte la bienvenida a mi podcast. Bienvenido a Rebeldía Financiera. Yo soy Rino Ramírez Ayala y quiero que te quedes hasta el final para que te lleves 5 ideas que revolucionarían por completo tu percepción de tu vida financiera. Así que, bienvenidos a la rebelión. ¿Alguna vez, en un momento íntimo de reflexión, te has preguntado cuánto vale tu vida? ¿Vale solo por el dinero que puedes producir? ¿O hay algo más? Si en ti existe un llamado a rebelarte contra toda idea implantada sobre tu propósito, quédate. Si te hicieron creer que no eres más que tu trabajo, tu cuenta bancaria, lo que cargas de efectivo en la noche y no estás de acuerdo con lo establecido, entonces, bienvenido a Rebeldía Financiera. Únete a la rebelión. Una vez más, voy a comenzar analizando el título de esta idea. Nos controla el caos. Y luego vamos a cortarlo en 5 ideas para que logremos reflexionar más sobre este tema. Entonces, lo primero, entendamos que hablamos de que nos controla, y para ser muy conciso en este título, habla literalmente de la poca capacidad de decisión que tenemos frente a todos los movimientos financieros, políticos y hasta dogmáticos que ejerce indiscriminadamente la sociedad, sin contar todas las catástrofes que se causan de manera natural. O sea, están las cosas que sí provocan los humanos y lo que provoca el mundo. Gran parte de todo lo que sucede contra nuestra voluntad o sin nuestra conciencia siquiera. Y el caos, ¿a qué me refiero con esta parte? ¿Me refiero a una deidad? Pues no realmente, aunque muchas veces se ha interpretado de esta manera. Cuando nos referimos al caos, por lo regular, parece un sinónimo de desorden, pero en realidad es un principio de la certidumbre o de la incertidumbre, de todo lo que puede suceder y por lo tanto comprenderse. ¿Me explico? Si se puede comprender, entonces se puede medir, y si se puede medir, entonces lo podemos mejorar. Ese es uno de los principios de este episodio. Y para entrarnos un poco más en estas cuestiones, vayamos a las 5 ideas. Primera idea revolucionaria. Las finanzas son un lenguaje. Si vamos a hablar de incertidumbre, sin lugar a duda, no podemos dejar fuera a Shannon, quien escribió la teoría matemática de la comunicación. Su postulado parte de la idea de que toda la comunicación funciona como una cadena. Es decir, la comunicación funciona a través de señales, ¿ok? La comunicación funciona a través de señales. Y todos los idiomas se pueden escribir, basan estas señales en símbolos, en signos y en puntuaciones. Tomemos, por ejemplo, el español que estamos hablando. Hay caracteres que utilizamos mucho más que otros, como la A comparación de la W. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido
Y necesito que te imagines que frente a ti alguien está comenzando a escribir una palabra. Imagínate, está sentado frente a ti alguien con una libreta y va a empezar a escribir primero la letra E. En automático eliminas de tu mente las palabras que no inician con esa letra, pero aún no sabes pues cuál va a ser la siguiente letra, por lo tanto no tienes ni la más remota idea de qué pudiera seguir. Después escribe la letra S. Tienes frente a ti la letra E y la letra S. En ese momento, tu mente entonces empieza a pensar ahora sí en palabras más completas que comienzan con ese monosílabo, es. Tu mente es tan brillante que solita irá eliminando los caracteres poco probables. Es decir, ni siquiera se te va a ocurrir que la siguiente letra es una X. ¿Por qué? Porque no tiene lógica eso. Entonces el sistema va concentrándose en lo que sí es posible. Luego aparece la letra C. Tienes ESC frente a ti. Todavía no es ni una palabra, pero ya puedes ir formando imágenes casi tangibles en tu mente. Puedes pensar ahora sí en categorías. Luego llega la palabra A, la letra A. Tienes ESCA frente a ti. El universo de posibilidades de todas las palabras en español ahora está reducido frente a ti. Sabes bien por dónde va el camino y no necesitas muchos más caracteres para poder saber qué palabra es. Pero aún así te esperas y llega la palabra L. Tienes la palabra escal frente a ti y ya puedes formar palabras lógicas. Solo necesitas un carácter más para definir qué está escribiendo la persona que está frente a ti. Más o menos así funciona la vida financiera. Las finanzas personales necesitan partir de un carácter para ir formando los siguientes y que vayan teniendo lógica en tu mente. Un solo carácter, una sola acción por sí sola, carece de significado. Lo que nos lleva a la segunda idea revolucionaria. Las acciones escriben los caracteres. Separar un solo dólar en una alcancía es un ejercicio inútil. Separar un solo dólar en una alcancía diariamente durante un año ya cuenta una historia. En el idioma de las finanzas personales, cada acción que tomas va construyendo tu historia. Al final, como ya lo dije antes, estas acciones tendrán uso solamente en retrospectiva. Pero hasta ese punto de tu vida, seguramente ya te diste cuenta que no tomar acción no significa no escribir tu presente. Significa dejar espacios en blanco. Tus finanzas personales requieren de acciones. El libro de tu vida, la historia que te vas a contar, requiere de caracteres para ir contando la historia. Por eso insisto tanto en recordar que cada acción es importante, porque suma o resta en el camino de la virtud o el vicio. Recuerda, cada dólar que gastas, inviertas o ahorras, irá contando la historia que te leerás al final de tu vida. Tercera idea revolucionaria. Las finanzas se leen antes de ser escritas. A diferencia de cualquier idioma que conozcas, el idioma financiero no necesita tener una lógica en sus caracteres. O a lo que me refiero es a sus acciones. El mercado financiero, entre tantos instrumentos y tantos modelos, siempre recae en tres escenarios: el histórico, el optimista y el pesimista. O en palabras prácticas, el conservador, el moderado y el arriesgado. Mientras mayor riesgo, mayores ganancias. Lo has escuchado antes, ¿no? Y sí, efectivamente así funciona. Y mientras menos incertidumbre, pues mayor seguridad. Es obvio, ¿no? Hay una lógica detrás de esas declaraciones. Veámoslo como si tus finanzas fueran géneros literarios. El escenario conservador es como la biografía. Sabes qué ha pasado, de hecho ya sabes cómo va a estar el final y sabes que probablemente puedan pasar las mismas acciones si tú decides repetirlas o si ligeramente haces algo similar. No hay nada nuevo, es como disfrutar de la cotidianidad. En las finanzas, pues sería como si tuvieras todo tu dinero en renta fija o en seguros o en bonos de gobierno. Así de simple. El escenario moderado es como una novela. Tendrá puntos alegres, puntos melancólicos, puntos altos, puntos bajos. Pero más o menos ya sabes por dónde va la historia. Es bastante predecible. Es como tener todo tu dinero en bienes raíces o en rentas o en deuda variable. Y por último, está el escenario arriesgado, que es como si fuera poesía dadaísta, tal cual. ¿Quién sabe qué está pasando y quién sabe qué va a pasar después? Ni siquiera el autor lo conoce. Es como tener todo tu patrimonio en criptomonedas o estar apostando en el casino.
Todo puede resultar más allá de lo creíble, de una manera espectacular, o todo puede terminar en una catástrofe. Entonces, ¿cómo lees tus finanzas antes de ser escritas? Pues date cuenta que tú eres el autor y vas a tener que elegir un género. Sobre la marcha irás agarrando pues, el ritmo que quieres llevar en tu vida. Pero no intentes estar brincando de un género a otro, a menos que sepas bien qué es lo que quieres escribir. Cuarta idea revolucionaria. El orden es especulativo. Suponiendo que estamos esperando el mismo texto del que hablábamos antes, ¿no? El que estás escribiendo frente a ti. Frente a nosotros se escribe la letra E, y luego la letra S, y luego la letra M, y luego la letra V, y luego la letra X, y luego la letra ñ. Pues en estricta esencia ni siquiera entiendes qué es lo que está pasando. No puedes leer una palabra concreta. No entenderías qué está sucediendo y probablemente hasta el entorno que está a tu alrededor se vuelve hostil porque la comunicación está siendo afectada. A este problema le llamamos la máxima entropía. Al no entender qué caracteres están apareciendo frente a nosotros y tener el mayor desorden posible, te va a generar mucho estrés. O al menos así se siente, como si estuvieras aprisionado. Es poco probable el poder pronosticar cuál será la siguiente letra en el mundo financiero si ni siquiera tiene sentido el orden en el que ya se te han sido ofrecidas las letras pasadas. ¿Me explico? Más o menos así funciona el mercado de las finanzas, de manera que parece casi aleatorio a la percepción de quien no lo entiende. Pero entonces, ¿cómo voy a contraatacar desde mi pequeñísima trinchera a la gran guerra del mundo financiero? ¿Cómo voy a hacer una diferencia en mis finanzas personales? Pues tu patrimonio o tu salario o tu utilidad siempre va a estar en riesgo. Y hay una medicina muy concreta para este gran cáncer. Esta medicina se llama diversificar. Y se trata de no tener todos los activos frente al mismo escribano, por decirlo de una manera. Si no sabes qué caracteres están apareciendo frente a ti, si no puedes saber qué se está construyendo, qué palabras se está armando, pues no vas a entender nada de lo que literalmente sucede frente a ti. Así que separa tus riesgos. Ahora sí vamos a retomar la idea del primer episodio. No tengas todos los huevos en la misma canasta. Si quieres tener mayor control, separa diferentes canastas, en diferentes canastas separa tus inversiones. Separa en uno, pues, instrumentos de riesgo, en otro, pues, pon un poco de renta fija, en otro renta variable. De esta manera siempre irá creciendo y esta ley de diversificar irá aplicando en cada uno. Esto aplica en todo, hasta en los propósitos de tu vida. Separa en diferentes propósitos qué es lo que quieres hacer con tu vida. Esta ley pues, nos llevará a darnos cuenta que somos controlados por el caos, porque no sabemos qué caracteres vienen. Pero te tengo una buena noticia, que nos lleva a la siguiente idea. Quinta idea revolucionaria. Tu propósito se escribe hoy. El futuro no se puede predecir, eso ya lo sabemos. En serio, no podemos saber cuál es el siguiente carácter que está escribiendo el tipo que está frente a nosotros, ¿o sí? Pero pues si levantamos un poco la mirada te darás cuenta que el tipo que está escribiendo tu historia, en realidad el tipo que está frente a ti no es más que un espejo. Sea lo que sea escrito en el libro de tu vida, te garantizo que ha sido escrito por las pequeñas acciones, por los pequeños caracteres que cada instante vas decidiendo. Si no te habías dado cuenta, si ni siquiera te lo habías cuestionado, pues te recomiendo que comiences a respirar más profundo y aprecies un poco más todo lo que está pasando a tu alrededor, para que aprecies cada momento. Porque quizá al final de las letras de tu vida financiera podrás haber escrito una vida llena de abundancia, llena de alegría, llena de posibilidades de compartir, llena de enseñanzas, llena de consejos que le puedes dar a los demás y hasta una guía que le puedes dar a otros. Podrías hasta formar un libro digno de que alguien más lo lea, o en palabras más simples, podrías hacer algo trascendente. Así que no pierdas esto de vista. Tu destino se está escribiendo mientras actúas. Los caracteres del libro de tu vida se van escribiendo sobre la marcha. Y pues bien, eso es todo lo que quería compartir el día de hoy. Te agradezco y auténticamente deseo que estas ideas hayan generado algo en ti, por lo menos que te ayuden a cuestionarte.
Y te pido que si tienes alguna duda o si quieres explorar un poco más este tema, me busques en mi Instagram como Rebeldía Financiera. Me gustaría escucharte, me gustaría saber qué es lo que estás pensando, si estás de acuerdo, si crees que estoy equivocado o si habría cosas que agregar. Los espero en mi siguiente episodio para compartir otras 5 ideas revolucionarias para cambiar tu percepción de la vida financiera. Únete a la rebelión.